Pilares fundamentales del sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Chile está compuesto por 3 pilares fundamentales: contributivo, solidario y voluntario. Pero antes de profundizar en ellos, debemos contextualizar la historia del sistema de pensiones. A continuación, exponemos una línea de tiempo donde destacaremos los hitos más importantes de este sistema, como lo son el año 1924 con la creación del sistema de pensiones. Luego nos saltamos al año 1980 con la reforma del sistema de pensiones y posteriormente terminamos con el año 2008 con una reforma previsional. Ahora sí, podemos continuar con la descripción del pilar contributivo, solidario y voluntario. Con respecto al pilar contributivo, corresponde a lo que se conoce como sistema de AFP y fue creado por el Decreto Ley número 3500 de 1980. Definido como un sistema de capitalización individual obligatoria, consiste en que cada trabajador y trabajadora durante su vida laboral activa debe destinar una parte de su remuneración, sueldo o ingreso imponible para ahorrar en una cuenta que es provista y gestionada por una administradora de fondos de pensiones, más conocidas como AFP. El objetivo de ese ahorro es que al momento en que la persona se retire del mercado laboral, con esos recursos pueda financiar una pensión al cumplir la edad legal para el retiro, de 65 años para hombres y de 60 años para mujeres. En caso de fallecimiento, esos recursos financiarán pensiones de sobrevivencia para las y los beneficiarios de la o el afiliado. Para lo anterior, cada afiliado o afiliada a una AFP debe cotizar de manera obligatoria el 10% de su remuneración, sueldo o ingreso imponible en una cuenta de capitalización individual en una AFP. Esta, a su vez, cobra una comisión por administrar dicha cuenta, labor que implica desde la recaudación de las cotizaciones previsionales o fondos de pensiones hasta la inversión de estos para obtener rentabilidad y por esa vía aumentar los recursos de las personas. Las comisiones en la actualidad van desde un 0,49% a un 1,45% de la remuneración imponible mensual. Cabe tener presente que hasta 1980 Chile tenía un sistema de pensiones de reparto, en el que las pensiones eran financiadas con las cotizaciones de las y los trabajadores activos y los recursos administrados por cajas de previsión. Esas cajas dejaron de existir, pero aún quedan personas afiliadas en el antiguo régimen previsional. Este es administrado hoy por el Instituto de Previsión Social, más conocido como IPS. Considerando que las AFP invierten los ahorros previsionales en diversos instrumentos financieros, para efectos de la gestión de la rentabilidad de los ahorros depositados en las cuentas de capitalización individual de cada persona, a partir de la reforma previsional, se mantienen y fortalecen en materia informativa la existencia de los multifondos. Los multifondos constituyen distintas alternativas de formas de inversión de los ahorros individuales, que representan distintos niveles y porcentajes de riesgo. Se denominan multifondo A, multifondo B, multifondo C, multifondo D, multifondo E, considerando al multifondo A como el más riesgoso y al multifondo E como el más conservador. El sistema de pensiones se divide en 3: vejez, invalidez y sobrevivencia. En cuanto a la pensión de invalidez, se puede mencionar que es una pensión para personas afiliadas a una AFP que sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo como consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. Mientras que la pensión de sobrevivencia es cuando una persona afiliada al sistema de AFP
fallece estando activa o pensionada, sus familiares tienen derecho a recibir una pensión mensual de acuerdo a ciertas disposiciones y requisitos. Y por último, sobre la pensión de vejez, existen varios tipos de pensión, como los siguientes: retiro programado, renta vitalicia inmediata, renta temporal con renta vitalicia diferida y renta vitalicia inmediata con retiro programado. La renta programada o retiro programado corresponde a la modalidad de pensión que paga la AFP con cargo a los ahorros de la cuenta de capitalización individual del afiliado, en base a factores tales como la esperanza de vida del afiliado y la existencia de cargas familiares. Se calcula un monto de pensión mensual. En esta modalidad, el afiliado mantiene siempre la propiedad de sus fondos. Dado lo anterior, en caso de fallecimiento del afiliado, el saldo de dinero existente en la cuenta de capitalización se continuará pagando a través de pensiones de sobrevivencia y a sus beneficiarios. En cuanto a la renta vitalicia inmediata, en esta modalidad el afiliado contará los servicios de una compañía de seguros de vida para el pago de la pensión mensual. A diferencia del fondo anterior, los fondos acumulados por el trabajador se traspasan desde la AFP a una compañía de seguros, y esta última institución se obliga al pago de una renta mensual fija en UF para toda la vida del afiliado. En cuanto a la renta temporal con renta vitalicia diferida, esta modalidad combina las dos modalidades anteriores revisadas. En ellas, el afiliado contrata con una compañía de seguros de vida para el pago de una renta vitalicia mensual fija en UF. Esta pensión vitalicia se empieza a pagar a partir de una fecha futura. Este periodo de tiempo transcurrido entre la jubilación y el inicio del pago de la renta vitalicia, es la AFP la que asume el de una pensión temporal. Se desprende de lo anterior que el total de ahorros del trabajador durante su vida laboral se divida entre la AFP y una compañía de seguros de vida. Y por último, la renta vitalicia inmediata con retiro programado. En esta modalidad, al igual que la anterior explicada, se dividen los fondos que el afiliado ha acumulado en su cuenta individual de la AFP entre esta y una compañía de seguros. A diferencia de la renta temporal con renta vitalicia diferida, aquí se pagan ambas pensiones en forma simultánea. En cuanto al pilar solidario, en marzo de 2008, al alero de la ley número 20.255, que estableció la reforma previsional, comenzó a regir en nuestro país el sistema de pensiones solidarias, SPS. También llamado Pilar Solidario, fue creado con la finalidad de apoyar a las y los adultos mayores de 65 años o más que pertenecían al 60% de los menores ingresos de la población. Financiado completamente con recursos fiscales, entre sus principales beneficios, el SPS contempló la entrega de una pensión básica solidaria, PBS, para quienes carecían de ahorros previsionales o no tenían derecho a pensión en algún régimen previsional, y la entrega de un aporte previsional solidario, APS, que incrementaba las pensiones percibidas en el sistema contributivo a las personas que cumplían los requisitos, y que hasta el 31 de julio de 2022 fuesen pensionadas o se pensionaban con una pensión base inferior a 573.079 pesos. Desde el 1 de febrero de 2022, los beneficios de vejez del SPS o Pilar Solidario fueron reemplazados por un nuevo instrumento de protección social, que también es financiado completamente por el Estado. La Pensión Garantizada Universal, o PGU,
Este beneficio es para las y los adultos mayores de 65 años que se encuentren pensionados o no, trabajando o no, y que integren un grupo familiar perteneciente de hasta el 90% de los menores ingresos de la población total del país. En la actualidad, el monto de la PGU asciende a un máximo de 214.296 pesos y su pago mensual es de cargo del Instituto de Previsión Social o IPS. Pensión Básica Solidaria de Invalidez o PBSI. Es un beneficio para personas que tienen entre 18 y menos de 65 años de edad, han sido declaradas con invalidez por una comisión médica y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titular o beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Financiada totalmente por el Estado, el monto de la PBSI es el monto de la Pensión Garantizada Universal, PGU, a la fecha de 214.296 pesos mensuales, y su otorgamiento está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión Social, destinado a verificar que los beneficiarios o beneficiarias cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley. Quienes son beneficiarios del PBSI la recibirán hasta el último día del mes que cumplan 65 años de edad y a partir de esa fecha accederán a la pensión garantizada universal. Dada la importancia de esta ayuda del Estado, la ley establece que el monto de la PBSI se reajustará automáticamente en febrero de cada año. Y por último, el pilar voluntario. El pilar voluntario contempla a quienes pueden y desean ahorrar de manera voluntaria para mejorar su futura pensión. Previo a la reforma de 2008, el pilar voluntario solo contemplaba la existencia de una cuenta de ahorro voluntaria o también conocida como cuenta 2. Esta es gestionada solo por las administradoras de fondos de pensiones. Los recursos que están ahí no tienen el carácter de cotizaciones previsionales y si se destinan únicamente para la pensión, el Estado otorga incentivos como bonos o beneficios tributarios. En el marco de la reforma previsional de 2008, sin embargo, se agregaron las cuentas de ahorro de previsional voluntario, APV, y de ahorro previsional voluntario colectivo, APVC. Estas pueden ser gestionadas por AFP, bancos y compañías de seguros de vida, entre otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Pensiones o por la Comisión para el Mercado Financiero. Ambos instrumentos contemplados y contemplan beneficios tributarios.